Ya. Ingeniero, buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema convertidor DC a C y nuestro grupo está integrado por Cristian Cadena, Jonathan Koyachamí, Cristian Guamuchi, Grefa Anthony, Liger Johnny y Shiwe Javier. Le voy a dar un objetivo en general. El objetivo general, analizar el funcionamiento, los elementos y los principales tipos de inversores utilizados en la asignatura de electrónica de potencia, mediante la investigación para conocer su aplicabilidad en la rama de la ingeniería. Como objetivo específico tenemos compilar la información necesaria sobre convertidores, inversores y su respectivo funcionamiento. Analizar el comportamiento de los convertidores estáticos de potencia de C a C dados por los inversores. Realizar ejemplificaciones de la aplicabilidad de los inversores dentro de la rama de la ingeniería. Como introducción tenemos que los inversores estáticos son circuitos que generan una tensión o intensidad alterna a partir de una fuente continua. La aparición de los transistores de potencia y los tiristores ha facilitado enormemente la solución de esta función, promoviendo la proliferación de diversos circuitos con muy buenas características que hubieran sido de difícil realización mediante las técnicas clases. Estos son conocidos como inversores u onduladores autónomos. Su representación simbólica se muestra en la figura, que aquí está la entrada y aquí está la salida. Este es un símbolo del inversor autónomo. Y acá un inversor de corriente, también llamado inversor de voltaje o convertidor, es un dispositivo electrónico que transforma corriente continua en corriente alterna. Y a continuación tenemos el gráfico de convertidores CC, los rectificadores, los convertidores CA, ciclo convertidores, y aquí están los cuando se invierten de CC a CA y los rectificadores de CA a CC. Bueno, ¿cómo funciona un inversor? Básicamente, el voltaje en la corriente continua es constante y la carga eléctrica fluye en una sola dirección. Por el contrario, en la corriente alterna, la magnitud y dirección de flujo cambia de forma periódica con valles y picos que aparecen a intervalos irregulares. El inversor de corriente utiliza circuitos electrónicos eh, para hacer que el flujo de la corriente continua cambie de dirección de forma periódica, eh, transformándole en corriente alterna. El inversor además emplea una serie de filtros para hacer que estos cambios de dirección sean suaves y regulares, para que puedan ser utilizados en los dispositivos electrónicos domésticos. La mayoría de dispositivos electrónicos necesitan de suministro de corriente alterna para funcionar correctamente, ya que por lo general son fabricados para ser conectados a la red eléctrica doméstica, con la cual, como todos sabemos, es de corriente alterna. Tipos de inversores. Los inversores de corriente generan tres tipos de ondas distintas, como es la onda senoidal, la cuadrada y la senoidal modificada. Generalmente un inversor se hace servir de un oscilador que controla un transistor. Este se encarga de interrumpir la corriente entrante, la cual es inicialmente continua, generando una onda rectangular. Esta onda pasa entonces por un transformador cuyo objetivo es suavizarla, haciendo que se asemeje lo máximo posible a una onda senoidal. Bueno, el primer tipo de inversor es el inversor de onda senoidal pura. Los inversores de onda senoidal pura son aquellos que son capaces de reproducir eh, una onda uniforme. Bueno, el primero es el inversor de onda senoidal pura.
Los inversores de onda senoidal pura son aquellos que son capaces de reproducir una onda uniforme entre los diferentes pulsos. La ventaja que tiene este tipo de inversor frente a los inversores de onda senoidal modificada o cuadrada es que los pulsos entre las ondas son mucho más bruscos y segmentados. Inversor de onda senoidal modificada. Los inversores de onda senoidal modificada son más sofisticados y caros. Utilizan técnicas de modulación de ancho de impulso. El ancho de la onda es modificada para acercarla lo más posible a una onda senoidal. Sí. La salida no es todavía una auténtica onda senoidal, pero está bastante próxima, la más asemejada. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada. Y bueno, y por último, el inversor de onda senoidal cuadrada. Los inversores de onda senoidal cuadrada son perfectamente válidos. Lo único que hay que tener en cuenta es que esta onda solo proporcionará la corriente necesaria para iluminación, televisores o aparatos pequeños. No sirve para motores de inducción o dispositivos electrónicos sofisticados. De los tipos de inversores se puede encontrar de tipología de orden cuadrado. Dentro de estos tipos de inversores de onda cuadrada se los puede encontrar inversores en medio puente, inversor en medio puente asimétrico y inversores de tipo push-pull. Dentro de los inversores de tipo push-pull se puede definir como aquel circuito que emplea dos interruptores controlados y un transformador con toma en media en el primario para obtener una onda cuadrada en alterno, cuyas características son las siguientes. Proporciona una onda cuadrada, la amplitud de salida no es controlable, la frecuencia que posee a la salida es variable y las señales de control de ambos interruptores están referidas a un mismo punto. Dentro de estos inversores además se puede encontrar una problemática en el control, la cual es necesario introducir tiempos muertos en las señales de control y cualquier asimetría en el transformador o en las señales de control conllevan un núcleo de saturación. En lo que respecta al inversor de medio puente, se lo puede definir como un circuito cuya configuración inversora es la más sencilla, ya que se compone de dos fuentes de tensión de igual valor conectadas en serie y dos interruptores controlados. Para la implementación de estos inversores se utilizará dispositivos de control. Uno de ellos es los dispositivos IGBTs, que van acompañados de una conexión en paralelo de los diodos. Dentro de las características de este tipo de inversor de medio puente se pueden encontrar las siguientes. Se puede decir que tiene una relación similar al anterior inversor, ya que son de tipo cuadrado, por ende proporciona una onda cuadrada, la amplitud de salida no es controlable y posee una frecuencia de salida variable. La tensión que soportan estos interruptores es de doble amplitud. Lámina 9 y lámina 10. Lo que vamos a hablar en estas dos láminas son el inversor en puente completo y el control con deslizamiento de fase y control sin deslizamiento de fase. Lo que tenemos en el primero es el puente completo, que tiene sus características, que dice la tensión de salida puede tomarse en tres valores, lo que es el voltaje E, el voltaje E negativo y el cero. Permite el control de la amplitud de la salida. Permite reducir el contenido armónico en la salida. Los esfuerzos de tensión en los interruptores son iguales a la tensión máxima de salida. Estas son las características que tiene el inversor en puente completo. Ahora vamos y podemos observar el circuito en la diapositiva, que tiene sus características y cómo mismo está efectuado sus interruptores. Ahora vamos a hablarles sobre el control
con deslizamiento de fase y el control sin deslizamiento de fase. Como podemos observar en la lámina número 10, tenemos que el control sin deslizamiento de fase. Esto nos dice que permite manejar el doble de potencia que un medio puente para el mismo esfuerzo en los interruptores. Es uno del control sin deslizamiento de fase. Ahora le vamos a hablar sobre el control de deslizamiento con deslizamiento de fase. Una de las características dice que se puede ajustar la amplitud de salida mediante el ángulo alfa. Como podemos observar, teníamos en el mismo circuito ahí en las diapositivas. También dice que se puede ajustar la amplitud de salida mediante el ángulo de alfa. La forma de onda obtenida es más próxima a una onda sinusoidal. Eso concluimos con lo que es el inversor en onda completa y sus controles. Control con deslizamiento de fase. Como podemos observar, cada carga en este circuito nos da una señal cuadrática. La única diferencia es que en cada carga el deslizamiento va a ser distinto, y ya que nosotros ajustamos nuestra amplitud a la salida por el ángulo, y esto es el resultado que nos da. En el análisis contenido armónico podemos obtener los valores con la fórmula propuesta aquí, que la componente fundamental es el voltaje pico, que es igual a 4 por voltaje en la entrada sobre pi. El ángulo de deslizamiento alfa permite ajustar el componente fundamental de la tensión de salida. El contenido armónico depende del ángulo alfa. Reducir el contenido armónico y facilitar el filtrado. Y una de ellas son los inversores modulados, que modifican la proporción de tiempo en que están encendidos y nos permite regular la amplitud y el desplazamiento al que va a trabajar nuestra onda. Seguridad. Los inversores son de voltaje a nivel doméstico, se emplean generalmente para ser conectados por baterías, ejemplo como las baterías del coche. Tenemos conclusiones. Las conclusiones ¿qué es un inversor? Un inversor estático, la energía es la que convierte de corriente continua a corriente alterna, permitiendo almacenar carga a una salida alterna. Otra conclusión sería: para conseguir una corriente alterna partiendo de una corriente continua, es necesario un conjunto de interruptores que puedan ser conectados y en determinada posición para que tengan una carga de salida positiva. También podemos decir que al hablar de eficiencia en un sistema energético alternativo es indispensable en no pensar que es un sistema de corriente continua, por lo cual el convertidor de corriente continua a alterna es un dispositivo que transforma la energía continua a energía alterna. Y esto es como una energía de forma útil que utilizan los electrodomésticos. En recomendaciones, se recomienda que verificar las conexiones, ya que el dispositivo electrónico necesita de un suministro de energía alterna para que funcione correctamente. También otra recomendación para el buen funcionamiento de los convertidores es tener el tipo de motor para ver qué tipo de control se puede utilizar. También para verificar qué tipo de convertidores hay que ver el diseño de cómo debe funcionar el convertidor de DC a AC para que en otros sistemas puedan ser utilizados ampliamente. Pues,